Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Hoy podemos decir que es de esos días pobres, vamos a decirlo así. Igual que ayer fue un día intenso, hoy parece que ha sido todo lo contrario. Día de esos donde lo único que hemos estado viendo prácticamente es que se confirmaban cosas que aquí hemos explicado hace meses. Parece que la batalla sobre la comunicación aparece ahora en algunos medios y la realidad es que es de esos días que casi uno dice que de qué tenemos que hablar. Y vamos a empezar con una anécdota antes de los titulares para que vean un poco cómo funciona a veces este país. Es una anécdota curiosa, vamos a decir, muy centrada obviamente, como, como podrán ver en Cataluña, pero que les hará reflexionar a todos sobre en qué cojones de país vivimos y qué situaciones pasan donde no solo se implican unos sino otros. Recordarán algunos, supongo, la historia de esa periodista que vetó traducir su libro por contrato al castellano, escrito en catalán, una tal Julia Bacardí, si no nos equivocamos, que nosotros en aquel momento, si comentamos algo, creo no recordarlo, pero seguramente dijimos, pues obviamente cada uno es libre de hacer lo que le da la gana. Si uno quiere vetar, traducir su obra a un idioma, pues oiga, cada uno es libre. Hasta ahí creo que todos estaríamos más o menos de acuerdo. Si uno se quiere tirar por un puente, pues que se tire. ¿Qué quieren que les diga? Es lo malo de los liberales, que entendemos prácticamente todo. Pero claro, hoy ha salido la noticia de que es la nueva corresponsal de la agencia EFE en Bucarest. Y uno dice, vamos a ver, alguien que manifiesta públicamente su odio a todo lo que sea español, al idioma incluso, se va de corresponsal de la agencia EFE, pagado por todos. Recordemos, por usted, por yo, por todos, por nosotros, por todo el mundo. ¿A qué? ¿A escribir crónicas en catalán? ¿O allí sí que las traducirá al español? Es la hipocresía que hemos dicho muchas veces y que en Cataluña es muy obvio, es decir, no se podía pedir la independencia mientras cobrabas del Estado español, era un poco estúpido, era aquel ejemplo que poníamos de que es como si los que fueron, porque aquí se hablan de muchas bestialidades, los que fueron eliminados en la guerra, luego resulta que fueran colaboradores del gobierno local, como fue Vichy, por ejemplo, en Francia, y en fin, es una historia estúpida seguramente, pero que debe hacernos reflexionar sobre la realidad muchas veces de las cosas. No se entiende obviamente a ella, pero oiga, ella a lo mejor necesita el dinero para vivir o tiene un novio rumano, vaya usted a saber. Pero sí que no se entiende obviamente que la agencia F haga unos procesos de selección tan nefastos. Porque hay cosas que no se pueden consentir. Y aquí no vale es que se presentó y tenía mejor currículum y habla rumano o yo que sé qué. Seguro que hay cientos de personas que podrían aspirar a ese cargo que no odian como moneda de contrapartida para conseguir trabajos. Algunos, la verdad, son de esas noticias que cuando las hemos escuchado la hemos tenido que leer dos veces porque pensamos que no puede ser cierto, pero eso nos explica en cierta manera la realidad de este país. Y decíamos que hoy es uno de esos días pobres, vamos a hablar de esa manifestación delante del rey del comisario de justicia europeo que pide que se reforme el Consejo General del Poder Judicial. Hablaremos también de esas propuestas, esto que le daba ahora a Sánchez, que le dio ayer de proponer cosas, lo de Interrail, pues se ha sabido hoy que esa propuesta de hacer el Interrail con un bono fue rechazada por el propio PSOE, para que vean que no se aclaran ni unos ni otros. Luego nos iremos a la Eurocámara, que parece que atendiendo un poco en eso de la reforma de Pegasus, que indica, donde indica, por cierto, que ha informado muy poco el gobierno español y se mete a pedir la reforma del CNI. En fin, nosotros vamos a pedir mañana, no sé, que quiten los sofás de Bruselas. Es que hay cosas que sinceramente no se pueden entender. Está muy bien que en Europa, y nosotros saben que apostamos mucho por Europa, pero hay veces donde se les va un poco la cabeza. No sé, ¿no sería más fácil, por ejemplo, que Europa obligara a todos los países a tener las mismas cuotas de autónomos o el mismo sistema de autónomos en toda Europa que meterse con los servicios de información, que en el fondo hacen un trabajo que seguramente muchos de los de Bruselas no saben ni qué es? Luego nos iremos a esa parte que ya parece un típico, que es el PP desmintiendo siempre a la contra. Hoy le ha tocado fijo desmentir una conversación con la ministra Rivera sobre el tema de Doñana. Rivera decía una cosa, fijo dice que no habla nunca con ella, no, nunca de este tema. Luego,
cosas curiosas de estas que el PP también tiene que estar siempre a la retaguardia. Ha salido que Bendodo está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción y curiosamente parece que el PP ya se avergüenza, algunos del PP ya están, uy, no sé qué, los medios obviamente prostituidos atacándoles, mientras por otro lado tenemos, que lo van a ver en las próximas horas, pues que el señor Puig de Valencia, pues nada más y nada menos que ha hecho 57 pagos a su hermano y parece que no ha pasado nada. ¿Ustedes se imaginan que Ayuso pagara 57 veces a su hermano? ¿Qué pasaría? O Feijóo, que por cierto no sé si tiene hermanos, pagará 57 veces, pero en el socialismo nunca pasa nada. Es cuanto menos curioso. Luego tenemos el pánico, ya se está poniendo cada vez más en boga en Podemos, porque empiezan a ver que pueden llegar a desaparecer en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades, y eso al final son cargos y sueldos públicos. Y han lanzado hoy contra la hipoteca del PSOE, parece que ya es una guerra todos contra todos, mientras Yolanda Díaz todavía no sabe exactamente en qué lado se debe poner. Y acabaremos el día de hoy hablando de algo que comentamos ayer. ¿Se acuerdan que hablamos de inteligencia artificial, de lo que podía hacer y deshacer? Pues hoy, no sé si nos han escuchado, pero en el acuerdo entre sindicatos y empresarios han dicho que hay que poner algunos límites a la inteligencia artificial. En fin, no sé, también habría que poner algunos límites a los estados, algunos límites a la velocidad de los coches, algunos límites a vaya usted a saber qué, a las creencias religiosas, por decir algo. En vez, algunos, de pensar en cómo lograr beneficiarse de las novedades, lo que intentan es coartarlas. Hombre, y eso, algunos no lo acabamos de entender muy bien, porque dice muy poco de los valores democráticos de quien lo dice. Y empezamos, como decíamos, hoy ha sido un día pobre, vamos a decirlo así de claro, un día informativamente donde ha pasado casi nada, se confirman muchas cosas que hemos ido explicando, lo de Bolaños, lo de Yolanda Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí intentamos explicar cosas por avanzado y hay una cosa que es cierta, y no es bolita de cristal en este caso, pero que creo que me van a entender rápidamente. Con unas elecciones a apenas 20 días, las dinámicas de los partidos ya no están pendientes de ningún planning que se pueda intentar entender, sino todos están pendientes única y exclusivamente de los resultados electorales. Y eso provoca que aquello que nosotros hacemos en muchas ocasiones, el análisis, el intentar anticiparnos a las cosas, aquí prácticamente no hay pistas de lo que va a pasar. Porque los partidos no están haciendo eso que hemos dicho, inteligencia muchas veces, y están solo pendientes de si ganan o no ganan. No están pendientes de otros escenarios y al final la bolita, dicho finamente, va a ser la que va a decidir qué sucede en los próximos meses. Y es cierto que las elecciones van a estar cada vez más en el centro del debate, por decirlo que ya lo están, y es cierto que las dinámicas, como hemos explicado estos días, prácticamente están agotadas. Nadie duda a día de hoy que, por ejemplo, el partido de Podemos puede desaparecer en muchos lugares, lo vamos a explicar más tarde, y de ahí sus movimientos extraños. Nadie duda de que esa desaparición de Podemos puede dejar en muchos lugares al Partido Socialista sin gobiernos, incluso comunidades autónomas históricas. Nadie duda de que el PP va a necesitar a Vox en muchos lugares, y eso nos hace un puzzle que quizá debe ser de las primeras veces que podemos explicar que ahora mismo el partido que podría considerarse más beneficiado de la situación es curiosamente Vox. Porque fíjense, con todo lo que ha pasado, con todo el cariño, con todo el desastre de comunicación que tienen, pues resulta que tienen a los votantes más fieles, seguramente, aquellos que no dudan. Y en el resto tienen o un candidato del que se duda, hablamos en nivel obviamente nacional, no hablamos en elecciones autonómicas, donde por ejemplo en Madrid nadie duda de Ayuso. Un candidato que genera muchas dudas, que es Feijóo. En el PSOE un candidato que está poniéndose el partido a la espalda porque el partido no apuesta por él, que es Sánchez. Un Podemos en total demolición, con
haciendo mensajes prácticamente de locos, no vamos a decirlo de otra manera, entre los supers y todas estas cosas. Y Vox, sin comerlo ni guisarlo, sin preparar nada, pues está manteniendo ahí el tirón y sabe que como el PP no está concitando la ilusión necesaria en muchos lugares, obviamente fuera de Madrid, insistimos, pues ellos pues pueden tener a partir del 28 de abril la opción de mayo, perdón, del 25 de mayo, pueden tener la opción de entrar no solo en muchos gobiernos autonómicos como ya están en Castilla y León, sino seguramente en muchos ayuntamientos. Y aquí vendré un poco una explicación que también hicimos en su momento, hace muchos meses, que en este país hay una cosa que deberían aprender todos los partidos, y es que cuando uno entra en coalición con un partido mayor, el partido menor acostumbra a desaparecer. Lo hemos visto históricamente en este país, lo hemos visto recientemente con Ciudadanos, en todos los gobiernos que entró, ha acabado fuera y desapareciendo. Lo veremos en breve en Podemos, que tiene el mismo recorrido, y anticipamos nosotros hace muchos meses que el camino de Vox también acabaría cortado a lo largo del tiempo. Alguno dirá, no, que van a ser brillantes. Bueno, van a ser decisivos, eso no lo niegue nadie. Pero seguramente la entrada de Vox va a hacer perfilar al Partido Popular en muchos lugares con candidatos y con personas más alejados, digamos, de esa tendencia histórica, podríamos decir, de Feijóo, que es un poco casadista, y más cercanos a un perfil más agresivo, vamos a decirlo así, de la señora Ayuso. Fíjense que pueden ganar en estas elecciones los ayusistas, llamémosle así, es decir, aquellos candidatos que apuesten más por el 5, 6, 7, que aquellos candidatos que apuesten por el 5, 4 dentro del PP. Al final, y es algo que también es obvio, y esto es puro análisis, lo que quieren los ciudadanos cuando hay un momento difícil, y estamos en un momento difícil, y más en estos periodos de declaraciones de renta y todas estas pollas, es gente con decisión, gente que sea capaz de asumir retos y gente que sea capaz de llevar la iniciativa, algo que nosotros hemos repetido en infinidad de ocasiones. Y está claro, viendo incluso el recorrido de hoy, que en el Partido Popular cada vez se echa más en falta esa capacidad de liderazgo que no existe, y lo peor, no se espera que exista. Y a todo eso, pues tenemos que la Unión Europea empieza, como también hemos explicado aquí, a fiarse cada vez menos del presidente Sánchez. Ya hemos dicho que uno de los grandes problemas que tiene Sánchez es que la presidencia europea no le va a generar los réditos que pensaba. Es un personaje, es un activo, como diríamos, quemado en Europa. Nadie quiere saber nada de él. Obviamente, que gobierne aquí, y si los españoles son tan tontos de seguir gobernando, dejarse gobernar por él, allá ellos. Y la realidad es que incluso irrumpen como el comisario de Justicia delante del rey para pedir la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Con todo el respeto al señor comisario, no tiene ni puta idea cómo funciona un país, de pensar que esto es la Inquisición o algo parecido, porque la figura del rey en estos casos ni puede ni debe hacer nada. Otra cosa es que esté bien ese toque de atención, porque es como minimizar la figura del presidente, que se ha cabreado mucho con esta noticia porque le han ninguneado. Y obviamente Europa ningunea cuando empieza a darse cuenta de que aquí no hay un gestor serio al frente de nada. Y además, cualquiera que lea un poco, recuerden ayer esa propuesta de Interrail del presidente, pues resulta que habían votado en contra el propio Partido Socialista hace unos meses. La vivienda, recuerdan que es una propuesta del PP, es decir, que aquí están improvisando, como diría alguno o alguna, con ideas felices para engañar a tontos del culo, porque si no, no tiene otra explicación. Y lo cierto es que estas ideas, seamos sinceros, lo único que están consiguiendo es que no se hable de otros temas y eso es bien cierto, que la estrategia electoral, fíjense quién la está marcando. La está marcando el partido que va a perder, el PSOE, porque el PP es incapaz de marcar la agenda de ninguna manera, y eso se va a convertir en un grave problema para Feijóo. Feijóo está a la contra todo el rato, ya lo estaba
al principio, pero lanzó aquellas iniciativas de impuestos, etcétera, etcétera, y ahora parece que no es capaz más que de responder. Es como aquel boxeador que está en la esquina del cuadrilátero, que le están pegando, que a lo mejor es más fuerte que el otro, pero que es solo capaz de pensar de que me pegan, pero ganaré por los puntos. Fijó, ha de entender que esto no va de ser golpeado, va de golpear primero, va de estar el primero, va de tener iniciativa, va de tener gestión y capacidad de entender la situación actual del país. Porque fíjense que ante una imposición que prácticamente no hace ni dice nada, pues tenemos Europa que no solo asalta con el tema del Poder Judicial, sino que pide, queremos algunos, pasándose un poco por el forro las instituciones y obviamente el Estado español, pide que en el informe Pegasus, que primero donde ha repetido, por cierto, no olvidemos que el gobierno español ha apoyado muy poco, pide literalmente que se reforme el CNI. Y alguno dice, ¿alguien se ve de verdad a una institución internacional? En este caso sería la OEA, o bueno, el mismo Unión Europea, diciendo que se reforme la seguridad francesa o el MI5, bueno, ya no están en la Unión Europea, el Reino Unido, pero en su momento el MI5, parece que es una intromisión que no toca. Porque miren que hay temas en las agendas nacionales con competencias, obviamente, a la Unión Europea, por ejemplo, el judicial, donde sí, que no es el camino a seguir, obviamente, con el rey, pero sí que puede tocar referirse a ello, o temas como el de economía, que hemos comentado en los titulares. Oiga, pues ¿por qué no unifican lo de los autónomos en vez de pedir lo del CNI? Porque el CNI no deja de ser una cuestión, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, de Estado. Es decir, es una cuestión de gente que trabaja para el Estado y que en principio no trabaja para el Estado de la Unión Europea. Y parece que esa intromisión pues no ha gustado nada en la casa porque entienden de que obviamente ¿quién puñetas es la Unión Europea para meterse en sus actividades? Y en eso nosotros estamos totalmente de acuerdo. La Unión Europea debe intentar tratar los temas que tiene que tratar y debe intentar meterse en berenjenales donde no le toca meter la mano. No por eso, obviamente, hay que ser antieuropeos ni nada parecido, hay que explicárselo para que entiendan que hay temas que sí que afectan a cualquier ciudadano español. Hemos dicho los autónomos, podríamos decir, las diferencias de cotizaciones sociales o de los pagos de impuestos de las empresas que generan esos movimientos de empresas de uno a otro, porque ustedes se imaginarán que no se van empresas como Ferrovial a otros países porque les guste más el clima, no, se van por cuestiones fiscales, obviamente, como Telecinco, que por cierto no ha dicho nada el gobierno, que también todo eso genera una guerra entre países y un perjuicio al final a los ciudadanos, y parece que ahí la Unión Europea no es capaz de poner las pautas necesarias y se mete en temas que, con todo el respeto para la Unión Europea, pues no son de su incumbencia y que en todo caso, si lo fueran o pudieran serlo en algún momento, lo serían más adelante, cuando otros temas estuvieran solucionados. Es aquello tan típico que algunos hemos visto muchas veces, de que cuando alguien no sabe gestionar algo, genera nuevos problemas para intentar demostrar algo que es incapaz de solucionar. Es muy típico verlo esto en la empresa privada y es muy típico verlo en gestores que, con todo el cariño, tienen poco conocimiento de la realidad y poco conocimiento de la solución de problemas. Y obviamente, como decíamos, prácticamente hemos dicho hasta el primer minuto de este programa, en este día tranquilo, pues el Partido Popular sigue a la contra, parece que ya se ha habituado a la contra, no parecen haber entendido que deberían tener iniciativa de alguna manera ellos y siguen todo el rato a la contra intentando contestar y no creando ningún tipo de ilusión ni expectativa en los votantes. Hoy ha sido Feijóo quien ha desmentido una supuesta conversación con la ministra Rivera donde hablaban de Doñana. Hombre, que a uno le sorprende, pero da la extraña sensación que en esto nos podemos creer más por experiencia, a Feijóo que a la señora Rivera, obviamente, pero es ese juego infantil de que, oye, soy Pedro, di que has hablado con él y que ha dicho esto. ¿Y qué hace Feijóo? Lo desmiente. Se pone nuevamente a la contra. ¿Quién manda en el discurso en España? El PSOE. ¿Hay que hablar de vivienda? El PSOE. ¿Hay que hablar de Interrail? El PSOE.
El PSOE, 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 PSOE. Y el PP no es capaz todavía de generar ni un golpe de ilusión, ni un día de felicidad a sus potenciales votantes. Y cuando encima les aprietan con temas puntuales, como ese tema que ha salido hoy en un medio de que está investigando anticorrupción al señor Bendodo, y claro, pueden imaginarse que eso ha hecho saltar las chispas en el PP y lo más gracioso, en toda la izquierda ha hecho que todo se vuelquen contra el Partido Popular diciendo que ya están los de siempre. Y aquí vuelve a faltar, no sabemos si es la palabra complejo o qué es, pero la incapacidad de generar un discurso positivo. Y eso es el error continuado del Partido Popular. Viven en los complejos y quizá por eso no saben lanzar una idea positiva. Fíjese que se atacó, por ejemplo, y por poner el mismo ejemplo, ya es muy triste siempre, se atacó a Ayuso por su hermano y al final se solucionó el tema, porque se afrontó la realidad, con pruebas obviamente y contundencia. Y aquí no lo hay. Y cuando lo miras al otro lado te das cuenta de otros medios, a diferencia de estos de ultraizquierda, que sacan en las próximas horas noticias de que el señor Puig en Valencia ha hecho nada más y nada menos que 57 pagos a su hermano. Ustedes imagínense que hubieran sido de Bendodo a su hermano, o de Ayuso a su hermano, o yo que sé quién del PP, sería un escándalo mundial. Pero como es de los nuestros, no pasa nada. Es aquella catalanización que hemos dicho muchas veces de la política española, porque es en la copia idéntica a lo que pasaba en Cataluña. Si erais de ellos, oye, campeón, que lo has hecho puta madre y ni te preocupes. Si eres de los nuestros, nunca pasa nada. Si eres de los otros, eres un chorizo, en este caso eras un facha, obviamente un chorizo, un no sé qué, un no sé qué y un no sé cuánto. No impera la lógica ni la coherencia, impera simplemente ser de unos o ser de otros. Y en ese discurso, pues seamos sinceros, el PP tiene todas las de perder. Y no atrae a los votantes que podrían estar dudando entre el PP y Vox, porque no ven firmeza en las decisiones del PP. E insistimos, es importante la firmeza, aunque luego te equivoques, es importante transmitir fuerza a los votantes y sobre todo transmitir ilusión, porque si no, no generas votos. Y no generar votos el PP, que no quiere decir que vaya a bajar, obviamente, que nadie piense eso tampoco, ni quiere decir que va a ser superado por Vox, que tampoco lo piense nadie, pero quiere decir que se hace cada vez más imprescindible Vox en los próximos gobiernos, y eso va a marcar dos cosas fundamentales. Por un lado, que Vox podrá pedir lo que considere oportuno. El PP estará en la virtud de dárselo o no dárselo, pero cualquiera, imaginemos, perdón, una comunidad autónoma donde el PP, vamos a poner ejemplo, no hay ninguna con estas cifras, pero para hacerse una idea, que el PP tenga 40, Vox tenga 15, harían 55, y los partidos de izquierda, ultraizquierda, tengan 54. Pues el PP no puede poner en las manos de esos partidos el gobierno por no pactar con Vox. Vox lo sabe y el PP lo sabe. Y han de llegar a ese punto, a ese win-win, a esa victoria de los dos, para intentar llegar a un acuerdo, porque quien tiene más números de perder ahí es el PP. Porque al revés, la responsabilidad sería de Vox, pero Vox puede exigir lo que considere oportuno. Y va a exigir, como en Castilla y León, pues vicepresidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el PP o traga o no traga. Y ahí tendremos un discurso difícil para algún líder actual del PP que se ha hartado durante toda la campaña de decir que no se debe pactar con Vox. Una estrategia que aquí hemos dicho que era equivocada, y saben que eso lo hemos dicho desde el primer momento. Otra es que podamos compartir o no, pero creemos que si el Partido Socialista, como ha repetido hoy Zapatero, es capaz de pactar con Bildu, ya me dirán cuántos muertos detrás tiene Vox. Nosotros, salvo que alguien nos corrija, ninguno. Con lo cual parece bastante más democrático
que lo hecho por el Partido Socialista, de lo que nadie no solo no se arrepiente, sino se orgullece. Y es ese complejo que decíamos antes, esa sensación, no sabemos si extraño o no, de no tener el carácter, la decisión, la capacidad de explicar las cosas con transparencia. Oiga, si tú lo has hecho de una manera, pues lo asumes. Si tú para gobernar necesitas a otro partido, lo asumes. Porque al final, lo que debe darse cuenta el Partido Popular, de fijo, es que lo que quieren tanto sus votantes como los de Vox es un cambio en la gobernabilidad de donde sea. Los que votan a Vox y al PP no buscan el mantenimiento del sistema en esa localidad o en esa comunidad. Estamos pensando obviamente en Castilla, Aragón, incluso Extremadura, Cantabria también, Asturias, que es más complicado, Valencia obviamente, las Baleares. Lo que buscan es un cambio. Y o empieza a entender el Partido Popular que debe subirse a ese cambio, o cada vez tendrá menos fuerza para negociar. Al final, cuando hay un problema, y PP ahora mismo tiene un problema con las cifras que dan los sondeos, cuando hay un problema hay dos maneras de enfrentarse. Una, siguiendo con lo mismo, pensando que algún día se solucionará, que es la estrategia de fijo, y dos, picando en la mesa y diciendo, quizá me he equivocado, quizá voy a necesitar a Vox en muchos lugares para ganar. Eso no le va a hacer perder votos, fijo. Más al contrario, eso seguramente le va a hacer ganar votos, porque ese fue el discurso que hizo Ayuso en las anteriores elecciones y en estas no le ha hecho falta hacerlo, porque insistimos, en este país cuando un partido menor pacta con un partido mayor, tiene tendencia a desaparecer tras la legislatura que ha habido. Lo hemos visto en Ciudadanos, que desaparece, lo hemos visto y lo veremos en Podemos, y algunos, que ya es una bola de cristal un poco más lejana, obviamente, creemos que esta entrada masiva de Vox a los gobiernos proporcionará seguramente su descenso vertiginoso o incluso desaparición en las siguientes elecciones de aquí 4 años. Está claro que es la bola de cristal. Nosotros saben que de esto jamás opinaríamos, no se nos ocurriría decir nada, pero lo que se ve en las tendencias anteriores es ese resultado. Entrar en los gobiernos, y es la segunda dicotomía que decíamos, es firmar prácticamente tu sentencia de muerte política, pero no entrar es también morir lentamente. Es de esos escenarios donde parece complicado encontrar solución. Está claro también, vamos a decirlo así de claro, que parece que los que presenta Vox, con todo el respeto, no son incompetentes ni cajeras como la señora Montero, pero ni gente que piensa en los precios justos y chorradas varias. Pero la realidad es que eso está así. Y en Podemos, que es de quien estábamos hablando, obviamente, pues parece que están cada vez más desesperados por su hipotética desaparición de muchos gobiernos, tanto autonómicos como locales. Los discursos solo están llamando al odio y al extremismo. Y hemos explicado muchas veces en este canal que luego la gente puede votar, no puede votar, puede opinar, no puede opinar, pero la mayoría de ciudadanos de este país está cómodo en la centralidad. Si quieren el 4, si quieren hasta el 3 podríamos llamar en un momento de apuro, el 7, el 8, en esos márgenes. Al 9, el 10 hay los que hay, nostálgicos en muchos casos, y al 1 y al 2 hay los que hay, nostálgicos también, de otro bando, obviamente. Pero esos no deben jamás marcar la agenda, aunque con este gobierno obviamente la han marcado y mucho. Y Podemos es consciente de que cada vez marca menos la agenda, que la salida de Yolanda Díaz es un golpe duro y lo único que está pendiente es de si Yolanda va con nosotros, como ha recordado un periodista que nos ha hecho mucha gracia, lo hemos escuchado hoy, a Vicente Vallés, que ha llamado al partido unipersonal de Yolanda Díaz. Miren que tenemos imaginación y hemos llamado aquí a todo el mundo de una manera, la Trimaster, el Guadiana Robles, pero esto nos ha gustado mucho. Vamos a robarle la idea al señor Vallés
Y perdón, el partido unipersonal, que sí que lo hemos explicado en alguna ocasión, que era allí nadie más, parece que tiene que acabar decidiéndose entre un lado y otro. Y ayer ya decíamos que la duda no ofende solo, sino puede ser complicada para Yolanda Díaz, porque puede llevarnos a ver hacia qué camino va. Y está claro que el camino que no elija se va a enfadar y mucho con la señora próxima secretaria general de Comisiones Obreras, que nadie lo olvide, que eso lo dijimos también hace mucho tiempo. Y hablando de sindicatos, pues sindicatos y empresarios han llegado a un acuerdo hoy sobre salarios y no nos quedamos en esa parte. Por cierto, han dicho que se reúnen mejor sin el gobierno, incluso no le han invitado a firmarlo, lo cual sorprende de los sindicatos porque solo saben vivir de ellos. En fin, cosas que pasan. Pero lo realmente curioso es que han apostado por un control de un tema que hablábamos ayer, que es la inteligencia artificial. Y aquí vamos a rápidamente hablar de conceptos. Cuando viene un cambio en la vida, cuando llega la rueda, ya estamos hablando hace miles de años, obviamente, hombre, algunos podían seguir con la rueda cuadrada, vamos a resumirlo así, fracasarían. Quien funcionó se adaptó a los cambios, no los controló ni los prohibió. Obviamente con la industria, con la electricidad, con los vehículos, las ciudades se adaptaron, no vamos a hacer una evolución histórica, pero se lo pueden imaginar, todo se va adaptando, nada pervive, y menos en estos tiempos, 50, 100 años. Es muy difícil. La tecnología ni les hablamos, que todo aparece y desaparece. Hace 10 años quizá, no lo recuerdo muy bien, pero WhatsApp y todo esto deben tener 12, 14 años. O sea, los que tenemos cierta edad, no había ordenadores, vamos a decirlo así, no jugábamos ordenadores, ya había 2 cadenas de televisión. Jamás pensábamos, cuando te llamaban a casa, esa historia que hemos explicado alguna vez, siempre tenías que preguntar, ¿de parte de quién? Y pegar un grito, ¿es fulano, fulana? Bueno, quien cogía el teléfono. Y ahora es al revés, no te llaman ni preguntan, no, directamente te preguntan, ¿dónde estás? Si te preguntan, obviamente, o te escriben o lo que sea. O sea, que uno se adaptará a los cambios. Y cuando llega la inteligencia artificial, pues va a generar un cambio brutal, sobre todo en las estructuras, obviamente, personales. Personales nos referimos a asalariados, trabajadores, etcétera, compañías, etcétera, etcétera. El trabajo de uno, ¿cuántos? Se puede hacer en minutos. Explicábamos ayer que habíamos hecho un informe de 15 páginas sobre una situación internacional, solo usando en 8 minutos fue, si no nos equivocamos, inteligencia artificial, haciéndole preguntas muy concretas, cada vez sintetizamos más, siempre le preguntamos, ¿y esto me lo perfeccionas? Y acaba haciendo un informe súper espectacular, vamos a decirlo así, de claro, que seguramente escrito entre documentación y todo hubiéramos tardado días en hacerlo. Ya no les hablo de crear cadenas en Excel, etcétera, etcétera, de interpretaciones, típico, vamos a uno fácil, tú pones un listado de todos los países del mundo y dices, relléname todas las capitales de al lado. Antes tenías que ir a buscarlas una por una, ahora te lo hace automáticamente. Voy a decir ejemplo más tonto y más básico que no tiene, entre comillas, mucha utilidad. Pero ¿dónde vamos? Que hay que adaptarse a lo que hay, no controlarlo como pretenden unos y otros, sindicatos y empresarios, porque si no, lo único que estamos haciendo es llevando el país hacia atrás y quizá hay que empezar a pensar, como ayer explicamos, ¿qué cojones vamos a hacer con este país de aquí 5 o 10 años? Va a haber mucha gente que no va a haber trabajo, el trabajo va a ser un bien preciado y está claro que si en este país, además de ser un bien preciado, lo fustigas como a los autónomos, empresarios y los asesinas, pues tenemos un futuro cuanto menos negro. Y ahí insistimos, tiene una oportunidad de oro el Partido Popular de explicarnos qué cojones quiere hacer con todo esto. No estar a la contra, sino presentar iniciativas, mandar y dar la agenda de lo que se tiene que hablar. Esa es la clave que parece que algunos siguen sin entender. Nosotros en nada, en 4 horitas nos vamos a Madrid. Decíamos que esta semana tenemos doble movilidad. Vamos a hacer mañana el programa de noche, solamente no haremos programa al mediodía. Nos emplazamos en todo caso a mañana, el Patreon, Canal Transferencia, todas esas cosas, como siempre decimos, seguimos.